Pero vayan a Romanos, por favor, capítulo 1, para tratar de aprovechar aquí el tiempo. Y quiero que veamos, por favor, capítulo 1. Y quiero que veamos, por favor, el versículo 21 y 22. Y ahorita vamos a orar, pedirle al Señor la bendición de hoy. ¿Estamos todos ahí? Dice la Biblia en el versículo 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Cuál fue el resultado de todo eso? Pues el versículo 23 nos dice que cambiaron la gloria de Dios. Y también nos dice el versículo 24, como lo habíamos leído, ¿cómo? Ok. A ver, vamos a ver. Ok. Quiero que veamos el versículo 24. Ok. Ahora sí, bájenle el volumen. Está muy alto. Ok, ahora sí. Versículo 24, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Versículo 25, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos retribución debida a su extravío. Vamos a orar y vamos a pedir al Señor que bendiga esta clase. Señor, te pedimos por favor que bendigas la escuela dominical. Te pedimos, Señor, que aún al tratar estos temas de asuntos contemporáneos sean más claros, y te pedimos que podamos ir aprendiendo más por medio de tu palabra, y te pedimos todo eso en el nombre de Cristo. Amén. Estamos en nuestra serie Asuntos Contemporáneos y tratando con el tema de la homosexualidad. El domingo pasado tratamos la primera parte, no la hemos terminado. Así que rápidamente, hermanos, si me siguen por favor, quiero nomás dar un toque rápido de lo que vimos la semana pasada y luego vamos a introducir ya el número 2. Vimos la semana pasada que uno de los problemas que ahorita tenemos es que hay iglesias comprometiendo la fe, y vimos los altares, vimos las diferentes iglesias que estaban, que aún están comprometiendo la verdad en cuanto al homosexualismo, diciendo que es permitido, que es una alternativa, que sí es algo que Dios está aceptando. También hablamos sobre lo que es la cultura de tolerancia que estamos viendo hoy. Incluso lo que va a ser en el siguiente miércoles va a ser cómo vivir como cristianos en un mundo tolerante. Y vamos a tratar de poner guías cristianas para saber cómo debemos nosotros de proteger nuestro corazón en este momento donde ya todo es permisible, en donde además entre más oscuro el día, más brilla la luz. Así que mientras que vivimos en tiempos difíciles, es donde más fácil puede brillar uno cuando quiere, ¿verdad? Y podemos ver lo que es la cultura de tolerancia. Vimos todos los diferentes sentidos, pero vamos a brincarnos al número 1. Por si acaso no estaba, usted vea el mensaje de la semana pasada para que tenga todo el contexto. Pero número 1, vimos las conclusiones equivocadas. Lo primero con lo que tenemos que tratar es cómo es que gente responde a esto de nuestra posición bíblica. Y hay conclusiones equivocadas que los incrédulos tienen. Por ejemplo, vimos que ellos van a decir, si estamos en contra del homosexualismo, quiere decir que no amamos al prójimo. Esto quizás es una de las formas más comunes que ellos defienden o nos atacan a nosotros los cristianos, de que si estamos en contra de los homosexuales,
no amamos al prójimo. Ya vimos cómo eso es totalmente una mentira. El amar al prójimo no tiene nada que ver con el aceptar su pecado. Segundo, quiero que veamos, letra B ahí en sus notas. Otra conclusión de ellos es que si estamos en contra del homosexualismo, somos homofóbicos. Y pudimos definir lo que es la homofobia. Eso no es cierto. No nomás porque te sientes raro con alguien quiere decir que los odiamos o que pensamos que tienen un virus o algo así. Y pudimos aún refutar ese pensar. Tercero, quiero que veamos, si estamos en contra del homosexualismo, somos de mentes cerradas. Ese particularmente me fascina, porque ¿quién es el ejemplo de la mente abierta? O en base a qué mente vamos a basar lo que es una mente cerrada, y que cuando comiencen a ¿verdad?, comerse entre ellos el canibalismo, y alguien dice que no está de acuerdo, pues qué mente cerrada tienes, ¿verdad? Y hasta dónde es el límite de toda mente abierta, y establecimos esa verdad. Cuarto, quiero que veamos que hay evidencia por el homosexualismo, en lo cual también hablamos. No hay en lo absolutamente ninguna evidencia científica. El hombre nace hombre, la mujer nace mujer. Muy bien, no hay ningún tercer gen aquí, no hay nada de eso. Bueno, quinto, el homosexualismo es como cualquier pecado que Dios perdona. Ahora, no tratamos con esto la semana pasada. Esto también es por error también de los cristianos. Muchas veces yo he escuchado a personas decir, todo pecado es igual ante los ojos de Dios. Y ya les digo por qué nació ese dicho. En contraparte a los católicos, que ellos creen que hay pecados grandes y pecados chicos, lo que hizo el cristiano es dijo, no. Todo pecado es igual ante los ojos de Dios. Y luego se hizo como casi como una dogma, así como los católicos dicen, ayúdate que yo te ayudaré, pero luego dicen algo bien afirmativo, pues ya sabes, como Jesús dijo, ayúdate que yo te ayudaré, y no lo dijo Jesús. Muy bien. El cristiano también ha inventado una dogma muy similar. Todo pecado es igual ante los ojos de Dios. Erróneamente, y muchas veces por brincarse los versículos bíblicos importantes, no todo pecado es igual ante los ojos de Dios. Hay una diferencia entre una abominación y un pecado. Hay una diferencia entre blasfemia y mentir. No todos los pecados merecían muerte, por ejemplo. Había pecados que sí. Entonces, si yo robaba, no me mataban, yo tenía que reponer 4 veces lo que yo robé. Pero si me encontraban en adulterio, sí me podrían quitar la vida. Lo que estoy diciendo es que, nomás para que no se me asusten, todo pecado es igual de ofensivo a Dios. Pero no todo pecado es igual ante los ojos de Dios. Todo pecado ofende a un Dios santo. No hay pecado piadoso. Y quizás, para que no caiga en cierta herejía en cuanto a esto, un Dios santo es ofendido por el pecado más mínimo como un pecado grande que alguien lo quiera ver. Pero lo que sí voy a decir es que mientras que todo pecado es ofensivo a Dios, es muy claro en la Biblia que no todo pecado ofende igual a Dios. Y nomás quiero que vean, por ejemplo, que si vemos aquí nosotros en Romanos capítulo 1, y ya estamos ahí abiertos, y nomás quiero que vean, dice la Biblia, muy bien, en el versículo 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue ¿qué? Bueno, ahora quiero que se brinquen entonces, versículo 24. Por lo cual también Dios los ¿qué? Sí se fijan que fue Dios aquí quien los entregó. Y les vuelvo a decir, no todo pecado, por ejemplo, si alguien miente, no es como que en cuanto alguien miente ya Dios los entrega. Pero lo que estoy diciendo es que llega un momento, y si vemos la secuencia aquí de Romanos capítulo 1, donde uno puede llegar al punto donde Dios les da una mente reprobada. Y los resultados es que gente se consume en sus propios pecados, en sus propios deseos. Pero podemos ver el acto de Dios aquí, dando
uno de los juicios más severos en la Biblia, y el juicio más severo de la Biblia es el no poder discernir entre el bien y el mal. En el Viejo Testamento, cuando Dios trataba con su pueblo y lo airaban, Dios les quitaba los profetas. ¿Por qué creen que les quitaba los profetas? Para que no escucharan su voluntad. Porque si no escuchan su voluntad, entonces van a caer en pecado. Uno de los peores estados en el cual usted y yo podemos estar es estar en un estado donde ya no escuchas palabra de Dios, donde Dios ya no habla a tu corazón, donde estás tan duro que hay cosas sucediendo en tu vida que ya ni te molestan. Eso para Dios es un juicio garrafal. No es algo de qué gloriarnos cuando usted ya no siente a Dios obrar en tu vida. Pues imagínense en qué estado va a estar alguien cuando Dios viene y Él mismo, dice la Biblia que Dios mismo los entregó a una mente reprobada. Y no solo eso, quiero que sigan por favor. Dice el versículo en que Dios los entregó a la inmundicia, en la concupiscencia de sus corazones. Los dejó que se consumieran con todos sus deseos malévolos. Dice, ya que cambiaron, versículo 25, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas. Versículo 26, quiero que vean. Por esto, ¿quién? Dios los entregó a pasiones, ¿qué? Y cuando eso dice, hermanos, y no malentiendan algo, Dios no tienta a nadie con el pecado. No es como que Dios los estaba seduciendo. Lo que Dios hizo es que Dios le quitó los límites que todo ser humano nace con una conciencia, nace con... No tienes que ser salvo para saber que cuando robas está mal. Hay algo que te trae convicción. Y lo que Dios está haciendo es quita todos los frenos que un ser humano tiene, que Dios le puso. Que si no tuviéramos eso, nuestra sociedad fuera totalmente llena de gente matándose por todos lados, no hubiera ninguna forma de detener esto. Entonces le quita eso a la gente y lo único que ya sin freno sus mentes van a consumir cualquier deseo malévolo y los entrega a Dios a este tipo de mente, que fue el resultado del homosexualismo. Pero quiero que veamos entonces en sus notas, no todo pecado entonces es abominación. La Biblia nos dice en Levíticos 18:22, no te echarás con varón como con mujer, es abominación. Levíticos 20:13 en la Biblia nos dice, si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron. Ambos han de ser muertos, sobre ellos será su sangre. Entonces, pecado significa cuando alguien erra del blanco, cuando Dios dice, esa es mi voluntad, y alguien erra, eso se llama pecado. Abominación, quiero que vean aquí en la pantalla, abominación es algo que causa asco y odio a Dios. Eso es algo todavía más profundo, más severo, eso es algo más directo. Y cuando Dios ve el homosexualismo, Él dice, eso es una abominación. Eso causa odio, causa asco en mí, eso es totalmente antinatural. Y por eso la Biblia no está mal en usar en la palabra abominación. Ahora, como muchas de las cosas dichas en la Biblia, el decir que todos los pecados son iguales ante Dios, y quiero que vayan a Santiago, por favor. Esa es la referencia de por qué se dice eso. Estoy seguro que hay unos que lo habían pensado, y este versículo, que es además un buen versículo para ganar a gente para Cristo, pero definitivamente no es el versículo que dice que todo pecado es igual ante los ojos de Dios. ¿Estamos ahí? Ok. Santiago 2:10, la Biblia nos dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, ¿qué dice? Se hace culpable de todos. En otras palabras, un pecado es un pecado, como les acabo de establecer. Una persona que se hace pecador, no importa cuál sea el pecado, es pecado. Y la Biblia dice, aunque guardes toda tu ley, ofendes en uno de los aspectos, por más mínimo o por más grande que sea, eres culpable de ser pecador, eres culpable de todos.
No piensen por un momento que si un hombre está diciendo, ¿sabes qué? Como ya codicié una mujer en mi corazón, pues vale más hacerlo, de todas maneras es la misma. No, no es la misma. Porque el error grande aquí es tratar de igualar todo al punto de que ya no hay diferencia entre el pensarlo y el hacerlo. Y es una diferencia muy grande, ahorita vamos a ver. Pero Santiago nomás nos establece que podemos fallar en una. Y la única cosa que les estoy tratando de ayudar aquí, hermanos, es no podemos poner el homosexualismo al nivel de cualquier otro pecado como si fuera una caminada al parque. Conforme a la Biblia, el homosexualismo es una abominación. Y conforme a la Biblia, el homosexualismo es algo totalmente antinatural que solamente una mente reprobada produce, conforme a Romanos capítulo 1. Entonces, no es algo que vamos a decir, no, pues es como mentir. No, no es como mentir. Mentir ofende a Dios, homosexualismo ofende a Dios, no más que el homosexualismo llena a Dios de ira por su contexto, por lo que es. Entonces, nomás para que no lo vayan a mezclar aquí en Números, por ejemplo, capítulo 15, podemos ver que se hace una distinción entre pecados intencionales y los que no son intencionales. Ambos son pecados, pero en Números 15 nos establece la diferencia entre el que peca intencional y el que pecó no intencionalmente. Les pudiera decir que una mala palabra después de pegarte un martillazo en la mano es muy diferente a tirarle el dedo a alguien. ¿Ya captaron la diferencia? Pecado intencional y pecado no intencional. Todo es pecado, pero aún Dios en Números dice, pues hay una diferencia en cómo se va a manejar entre las cosas que quizás van a salir espontáneamente, que no quisiste por tu carne, y las otras que premeditaste y que hiciste por pecador que somos. Muy bien, entonces muchos de los pecados de la historia de Israel eran pecados muy feos, y ustedes pueden estudiar el Viejo Testamento, pero juzgando la indignación de Dios y juzgando las consecuencias que siguieron, y quizás observando lo que sucedió, podemos ver que hubo una tremenda diferencia entre todo lo que hizo Israel hasta el momento que llegamos a Jeremías 32, donde la gente estaba ofreciendo sus hijos a Molec. ¿Cuántos recuerdan? Dios estaba tan indignado con esto que las consecuencias fueron severas. Llega un punto donde Dios ya, cambia su forma de proceder. En Ezequiel, Dios le pide a la nación de Israel que cosa su comida con popó humana. ¿Quieres llegar al punto de irritar a Dios? Dios le dice al profeta, ¿sabes qué? Dile a todo el pueblo que de aquí en adelante las brasas de cómo van a cocinar su comida va a ser con popó humano. Y si ustedes recuerdan, el profeta le dice, pero ¿yo qué he hecho? Porque bueno, tú vas a usar popó de vaca, le dijo, de animal, pero todos los demás tienen que. Y lo único que estoy diciendo, hermanos, es muy claro en la Biblia que Dios ha tratado diferentes circunstancias muy diferentes. Y lo que estoy diciendo es que no podemos nomás igualar el homosexualismo como si fuera un martillazo en la mano y me salió una mala palabra y alguien me dijera, pues es igual, todo pecado es igual. No, todo pecado es igual. No, Dios no ha respondido a todo pecado igual. Jesús nos dice, es más, vayan a Mateo 10:15, nomás para que veamos aquí, estamos en el Nuevo Testamento, Mateo 10:15. ¿Estamos ahí? Quiero que noten esto, por favor. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella que. Y quiero que noten que aquí Jesús está hablando de un juicio más severo. Para Jesús fue muy diferente el juicio de Sodoma y Gomorra, aunque fue homosexualismo, Dios los mató por fuego.
Pero había una gran diferencia que en Betsaida, donde fue Jesús, ¿y saben cuál fue la diferencia? En que esta ciudad vio a Jesús en la carne. Sodoma y Gomorra nunca tuvo ese privilegio. Entonces, cuando llega Jesús y hace milagros y la gente lo rechaza, Jesús está diciendo: a Sodoma y Gomorra le va a ir bien en comparación a lo que va a pasar con esta ciudad, que me vieron, que vieron milagros, que vieron mi gracia y aún me rechazaron. A ellos les va a ir peor que a Sodoma y Gomorra. Yo no me les estoy diciendo, hermano, no se pierdan aquí el contexto. Les voy a decir esto: para los que conocen mucho de la Biblia, hay más responsabilidad. Para muchos, ay, sí, yo, verdad, tengo tantos años de ser cristiano. Bravo, qué bueno, pero qué malo también, porque eres más responsable. Amén. Cuando uno primero es salvo, es muy normal que gente sea ladronas o ladrones en cuanto no diezmen. Pero hay cristianos que tienen años que le siguen robando a Dios, que son ladrones. Es peor. Cuando uno primero es salvo y no conoce mucho de Dios, es muy normal no ser tan fiel. Uno viene si quiere o no, uno anda que si me duele la cabeza o no. Pero hay cristianos que tienen muchos años que son infieles. ¿Sí entienden la gran diferencia? Y Dios juzga a gente. Yo les puedo decir, por ejemplo, personas que nunca han sido fieles a Dios, sus vidas tienden a empeorarse. Yo he visto, miren, la mejor fórmula de llevar su nivel económico a un peor nivel: no diezmen y se van a ir de mal a peor. Uno piensa: no voy a diezmar para tener más dinero y voy a tener más, pero Dios dice: no, como no eres fiel, te voy a quitar todo el sentido común para que te vayas de mal a peor. Y cuando uno menos lo espera, unos años después, en lugar de estar mejor, están con más problemas, más deuda, ya no saben ni qué hacer, se van descomponiendo. Un cristiano que no es fiel a Dios y que continuamente va creciendo en el conocimiento de Dios y es infiel a lo que conoce de Dios, va a estar en un peor estado como cristiano años después que cuando primero fue salvo. Déjales digo, cristianos, nunca es bueno hacer lo malo para hacer lo bueno. Nunca van a llegar a algo bueno haciendo lo malo. Y aquí podemos ver que para esta nación hubo mayor condenación. Si fallamos en ver la forma que Dios se ofende, vamos a fallar en la forma de notar cómo Dios trata varias cosas aquí, hermanos. Y Dios manda predicadores, hermanos. Es más, vayan conmigo. Ya estamos en esto, ¿verdad? Ya se está acabando el tiempo. Segunda de Crónicas. Vayamos a Segunda de Crónicas. Y la parte 2 la vamos a tener que ver el otro domingo. Pero ya que estamos aquí, vamos a navegar un poquito. Muy bien. Vayan a Segunda de Crónicas, por favor. Y vayan al capítulo 36. ¿Estamos ahí? Quiero que vean el versículo 15 y versículo 16. Dice la Biblia: y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente, ¿qué les mandó? Palabra a ellos por medio de sus ¿qué? Porque Él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Deja pausar. ¿Saben por qué Dios manda predicadores? Por misericordia a nosotros. ¿Qué fuera de mi vida si la ciudad donde yo crecí no hubiera un mensajero de Dios que trajo el evangelio y que comenzó a predicar? ¿Qué fuera de mi vida si no se hubiera predicado acerca de música mundana cuando yo tuve que dejar mi música mundana? ¿Y qué fuera de mi vida si nunca se hubiera mandado un mensajero que, aunque muchas veces se nos hace duro lo que escuchamos, pero conforme a la Biblia dice que Dios por su misericordia manda mensajeros? Dice el versículo 16: mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras.
burlándose de sus profetas hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo. ¿Y qué dice? Ese pensar de que con Dios se agota la gracia, no. Llega un punto y nadie sabe dónde está esa línea. Pero siempre llegará el punto donde Dios dice hasta aquí. Recuerden, Él es Dios. Él no está sujeto a nosotros. Él no está aquí para hacerme a mí favores. Él me salvó para que yo le sirviera a Él. Muchos cristianos piensan que nomás pueden vivir como les dé la gana y que Dios está obligado a bendecirte. Pero llega un punto donde Dios dice, ¿sabes qué? Hasta aquí. Se airó, y ustedes pueden leer después, comenzó a consumirlos con peces, con mortandad. ¿Por qué? Porque hicieron lo malo. Vayan a Ezequiel rápidamente, vayan a Ezequiel 24. Ezequiel 24. ¿Estamos ahí? Noten el versículo 13 de Ezequiel 24, 13. Dice, en tu inmunda lujuria padecerás, porque te limpié y tú no te limpiaste de tu inmundicia. Nunca más, ¿de qué? Hasta que yo sacie mi ira. Es que nadie dice, todos, que el Dios de amor y que esto y lo otro, y nadie se imagina esto. ¿Y sabes dónde yo nunca quisiera estar? Noten, Dios nunca me puede quitar la salvación. Soy salvo para siempre, gracias a Dios. Mi salvación está segura en Cristo. Pero mis bendiciones sí las puedo perder. Eso de seguro podemos perder. Nunca tenga por un momento en su mente que puedes estar mal, vivir mal, y que Dios está obligado a bendecir, ¿qué? Y Dios les dijo a ellos, y ahí se van a quedar hasta que yo termine de vaciar mi ira sobre ustedes. Entonces ya ahora sí. Eso es lo que la Biblia dice. Amén. Vamos a otro lugar más, porque me están viendo como que no lo creen todavía. Vamos a Jeremías. Jeremías capítulo 7. Y todo eso se los voy a ligar ahorita a Romanos 1. ¿Estamos ahí? Noten el versículo 24. ¿Sí? Dice lo siguiente: y no oyeron, ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de ¿dónde? De su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. Desde el día que vuestros padres salieron de la tierra de Egipto hasta hoy. Y dice, y os envié todos los profetas, mis siervos, enviándoles desde temprano y sin cesar. Pero no me oyeron, ni inclinaron su oído, sino que endurecieron su cerviz e hicieron, ¿qué? Peor que en sus padres. Tú pues les dirás todas estas palabras, dice, pero no te oirán. Los llamarás y no te responderán. Les dirás, por tanto, esta es la nación que no escuchó la voz de Jehová su Dios, ni admitió corrección. Pereció la verdad, y la boca de ellos fue cortada. Corta tu cabello y arrójalo, y levanta llanto sobre las alturas, porque Jehová ha ¿qué? Y dejado ¿qué? ¿A dónde se los dejó? De su ira. Ahora, nomás comprendan, porque ya el otro domingo vamos a tratar con la siguiente porción de esto. Cuando llegamos a Romanos capítulo 1, la Biblia se nos hace claro que hay un procedimiento donde una persona se va de mal y se va a peor. Y ellos comenzaron con algo muy sencillo. Incluso regresen por favor a Romanos 1, y con eso vamos a terminar ahorita la escuela dominical. Romanos capítulo 1.
¿Sí estamos ahí? Versículo 21 nos comienza a describir cómo se va desmoronando todo esto. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Y ya les digo, yo pienso que es aquí donde todo cristiano inicia. Puedes conocer a Dios y no glorificarlo como a Dios. Puedes decir que eres cristiano y vivir como ateo. Puedes decir que conoces la Biblia y no tener aparentemente nada en tu vida que dice que sí conoces al Dios de la Biblia. Y la Biblia dice, esto comenzó por gente que conoció a Dios, pero no le glorificó como a Dios. Y luego dice la Biblia, entonces ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios, ¿de qué? Es como cuando, ay, ustedes, ¿verdad? Que de mente cerrada y nos hacen ver como que somos una bola de ignorantes. Eso es lo mismo. Ellos profesando ser sabios, ¿verdad? Se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. ¿Sabe qué chistoso? Que mientras que aquí están cometiendo esta idolatría, ¿sí vieron cómo el alcalde de Oaxaca no se casó con un peje lagarto? Un montón de cosas que están saliendo ahorita en el internet. Es algo bien raro, hermanos, pero se están casando con animales, se están casando con almohadas. Se casó un tipo con su juego de videojuego, como lo vimos la semana pasada. Estamos viviendo en el mundo donde están profesando ser sabios, pero cada vez se está viendo totalmente más ridículo todo lo que estamos tratando de ver. Pero bueno, por el versículo 24. Por lo cual, también Dios, ¿los qué? Aquí es donde podemos comprender todo lo que decía Jeremías, todo lo que llega un punto. Y hermanos, y nadie sabe. Así que no es como que les voy a decir, después de 20 mentiras, cuidado. Nadie sabe. Yo sí les puedo decir es que si continuamente estás siempre haciendo el mal, siempre buscando cómo hacer el mal, siempre planeando hacer el mal, siempre estás buscando, Dios tarde o temprano dice, bueno, ya por más que trato, por más que el pastor te predica por más duro, por más que no haces caso, aquí te va. Y Dios se suelta. Y qué miedo pensar que Dios me suelte un día. Porque no somos lo que somos porque Dios nos detiene. ¿Qué sucediera cuando Dios deja ir mi cadena? Porque si les puedo decir, quiero que se imaginen que todos nosotros somos como unos, y perdón la palabra, no se ofendan, como unos perros que quieren salir de la casa, que nomás se abre la puerta y quieren salir corriendo, y cuando vamos corriendo, lo que nos detiene es que estamos encadenados. Y la cadena se llama la gracia de Dios en nuestras vidas. Que si no fuera por esta gracia fuéramos peor. Lo peor que se imagina es usted fuera. Si no fuera, usted va a llegar al cielo y se va a dar cuenta de lo que Dios te salvó simplemente porque te estaba restringiendo. Te estaba restringiendo. Y podrías haber sido un desastre. Quizás le hubieras sido infiel a tu esposa. Quizás hubieras dejado a tu familia. Yo no sé. Pero lo único que te detuvo era cuando ibas a hacer algo en tu mente te jaló. Y cuando ibas a hacer un mal, te jaló otra vez. Pero lo que está sucediendo en la Biblia es que llegó un punto donde dijo Dios, eso es lo que quieres, eso es lo que vas a tener, y suelta la cadena. ¿Y qué hace un perro que nunca ha salido de su casa? Sale corriendo y se pierde. Y anda corriendo por todos lados. Anda desenfrenado. Y anda corriendo, y cuando menos lo espera uno, ¿verdad? Si ya se mete en problemas. Así son nuestras vidas, hermanos. Incluso, sigan leyendo por favor, que dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en la cual, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador,
el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. ¿Sí están viendo esto? Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural, que está hablando sobre que es contra la naturaleza. Y noten, hermanos, ¿ok? El homosexualismo es algo que ellos han decidido ser. Es algo que ellos han decidido ser. ¿Cómo llegaron a esto? Es porque hubo un tiempo donde Dios los estaba deteniendo y de repente suelta la cadena. Ahora, estamos viviendo en un tiempo donde pues nosotros pues somos cristianos, nosotros creemos la Biblia y les vuelvo a decir, nuestra meta es ganarlos para Cristo. Pero nunca vamos a cesar de llamar pecado pecado. Y vamos a identificar esto no nomás como mentira, eso es una abominación, es algo terrible. Pero luego vamos a llegar ahí, ellos también tienen esperanza de ser salvos. Hay unos que son el resultado de una mente reprobada, pero vamos a ver que muchos simplemente por la naturaleza, por cómo crecieron. Hay unos que son lo que son porque fueron violados cuando eran niños. Hay muchos que han resultado así por las consecuencias de la vida. Y ellos reciben el Evangelio. Pero hay otros que ellos estuvieron, hermanos, estaba leyendo, hay muchos aún dentro del mismo cristianismo que crecen en hogares cristianos que luego se hacen homosexuales o se hacen lesbianas. ¿Qué pasa con ellos? Pues ellos sí conocieron a Dios, ellos sí estaban bajo la predicación, ellos sí estaban bajo la enseñanza y tarde o temprano, por tanto conocimiento, también viene mucha responsabilidad. Entonces, nunca llega un punto en su vida, hermanos, donde estás agotando tanta la paciencia de Dios que al final te da lo que quieres. Porque cuando te da lo que quieres, quizás donde termines no va a ser donde quisiste terminar. Pero eso siempre será el resultado cuando Dios te deja ir y dice, bueno, vamos a ver. Hace tiempo atrás, siempre mis hijos siempre están, ¿y qué tiene de mal eso? Y muchas veces yo digo, hazlo para que veas. Y ¡pum! Se pegan el trancazo por eso. Muy bien, por eso te decía, ahora sí aprendiste, sí, ok, muy bien. Yo pienso que eso es lo que Dios hace. Bueno, no, ¿quieres andar de necio? Está bien, ahí te va. Pero nunca culpes a Dios porque estás consumiendo lo que tu corazón mismo te está diciendo que consumas. Entonces, estableciendo todo esto, falta mucho más, hermanos. Así que el otro domingo vamos a estar viendo la parte 2 de esto. Y vamos a comenzar a argumentar entonces qué es lo que dice la Biblia acerca del homosexualismo. Porque ahorita nomás hemos tratado cómo debatir los puntos que ellos nos traen. Pero tenemos que tratar con la verdad de que ahora, ¿qué dice la Biblia? Y porque cuando les decimos que estamos en contra del homosexualismo, no es, hermanos, una declaración de odio, es una declaración de fe. Porque nosotros creemos la Biblia. Entonces cuando digo estoy en contra del homosexualismo, no estoy diciendo odio al individuo, estoy diciendo creo la Biblia y conforme a la Biblia estoy en contra de esta práctica, porque es abominación a Dios. Amén. Entonces nunca vamos a cambiar estas cosas. Pero bueno, el número 2 lo veremos entonces el domingo que viene. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que bendiga el servicio que está por iniciar. Señor, yo te pido por favor, bendice.